Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En Guatemala hay aproximadamente 2.000 adolescentes en conflicto con la ley penal. La mayoría provienen de hogares desintegrados, han sufrido maltratos físicos y psicológicos y han crecido con muy pocas oportunidades. Al morir mi mamá, al año siguiente murió mi abuelita. Y al morir mi abuelita, mi tío prácticamente vendió la casa donde vivíamos. Prácticamente me quedé en la calle sin apoyo de nadie. Y cuando ingresé a la pandilla tenía 15 años. Al principio comencé como bandera, como ellos lo llaman, que solo vigilaba. Hasta cierto punto, una pandilla puede ser muchas veces más que una familia, porque son demasiado unidos. Yo en los 2 años que estuve privado de libertad, pasaba los 7 días de la semana encerrado. No sale uno ni a ver el sol, prácticamente lo sacan 2 veces a la semana, 1 hora a tomar sol. Lo demás pasa uno encerrado en una Bartolina donde hay 15 y supuestamente son para 4. Pasas todo el tiempo sin hacer nada, no tenés la mente ocupada, solo hablas de cosas que vas a hacer cuando salgas, no tenés un proyecto de cambio, no tenés algo que te diga, ya aprendí esto, cuando salga voy a hacer pan, ponerle un ejemplo. Son cosas que Guatemala a nivel del sistema penitenciario en general, en todos los centros de menores y mayores no tiene un programa que fortalezca el cambio. En una audiencia me cambiaron la sanción que tenía de 3 años y medio y me dieron 1 año y medio de libertad asistida. La misma sociedad estigmatiza a los jóvenes para que ellos no puedan desenvolverse a una reinserción directamente, porque cuando una persona quiere cambiar, no importa si tiene tatuajes o no, lo que interesa es la persona en sí que tiene la intención de ser mejor, pero la misma sociedad no lo permite. No es tanto el Estado, sino las mismas familias, porque al brindarles amor y cariño a los hijos, no va a pasar por su mente ingresar a una pandilla, porque ellos tienen el amor en su casa, tienen el apoyo de sus padres, que los escuchen, no tienen el motivo por el cual salir a la calle a buscar ese amor que no tienen en la casa. Realmente ellos son el motor de mi vida, los que hacen que sea el día a día como soy ahora, trabajar por ellos, luchar por ellos, ser mejor para mi hijo, para que él un día sea mejor de lo que yo fui. UNICEF y sus aliados promueven el uso de sanciones adecuadas según la edad y delito, así como modelos alternativos a la privación de la libertad para la reinserción social y la no reincidencia. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta noche queremos hablar sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. Y para ello tenemos a 4 invitados. En primer lugar, al licenciado Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Al licenciado Leonel Lira, diputado por Encuentro por Guatemala. La licenciada Magda Medina, oficial de protección de UNICEF. Y el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del CES. Muchísimas gracias por estar en esta noche en Dimensión. El tema obviamente siempre ha estado ahí, el problema siempre ha estado ahí, pero ha tomado mayor notoriedad por los hechos que se han dado en las últimas semanas, por lo que ha sucedido en el centro para jóvenes Las Gaviotas, y lo que sucedió también con el Hogar Seguro, la percepción de la ciudadanía de que
hay más jóvenes involucrados en temas que están reñidos con la ley y que obviamente eso ha creado cierta percepción en la ciudadanía de que es necesario afrontar el problema desde como se ha visto hasta ahora. Licenciado, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahorita en este tema? ¿Es realmente cierta la percepción de que hay más jóvenes involucrados en temas de conflicto con la ley, que están cometiendo más delitos? ¿Y cuál es el enfoque que le hemos estado dando? Bueno, en efecto sí hay adolescentes que han estado siendo captados más por el sistema de justicia penal juvenil. Y esto es, digamos, derivado de determinadas acciones del Ministerio Público. Por ejemplo, las estrategias de persecución criminal que se dan, que son efectivas y me parece bien que estén desarticulando estructuras. Y dentro de esas estructuras hay adolescentes que están participando, adolescentes de 13, 14, 15, 17 años. La edad en las que se involucran normalmente son entre 16 y 17 años. Ese es el promedio más elevado que hay en los adolescentes que cometen delitos. Pero las condiciones de vulnerabilidad permiten que las estructuras capten a adolescentes de 13, 14, 15 años. Eso significa que cuando va el Ministerio Público y la policía y hace una aprehensión masiva como las que se han dado, por ejemplo, que es el rescate del sur y las otras estructuras, las otras estrategias que he utilizado, van muchos adolescentes. Ahora bien, no estoy diciendo que eso esté mal. El asunto es cómo se persigue y individualiza la participación de cada persona, en este caso de los adolescentes, cuando son estructuras bastante fuertes, ¿verdad? Vinculadas a pandillas o no vinculadas a pandillas, ¿verdad? Porque son dos tipos de estructuras que se involucran como asociación ilícita y cometen extorsión. Y eso innegablemente ha ido aumentando los adolescentes privados de libertad. Por ejemplo, hoy hay 880 más o menos. Las capacidades de los 4 centros tienen capacidad para 550 adolescentes. Es decir, que se mantiene un nivel de hacinamiento, digamos, dramático, bastante dramático. Y las condiciones que están en los centros de privación de libertad también no son las adecuadas. Y ahí voy a hablar sobre el tipo de enfoque que se está dando. Históricamente se ha trascendido de ser muy duros a ser excesivamente duros sin dar, digamos, programas de atención a los adolescentes privados de libertad. Es decir, que uno va a un centro de privación de libertad y es una bodega de adolescentes y jóvenes. No hay un fin educativo como lo plantea la ley, la Constitución Política de la República. Es decir, que estamos viendo a la sanción penal juvenil como un fin en sí mismo. Y la sanción tiene otro tipo de finalidades que en este tema son educativos, sociales, pedagógicos, etc. El enfoque ha sido de encierro total. Nosotros planteamos una exhibición personal previo a los hechos del 14 de marzo de este año, cuando mataron a los monitores, que es una cuestión grave, no se puede permitir también que suceda eso. Pero cuando fuimos a ver las condiciones en las que estaban, era una bomba de tiempo. Hicimos la exhibición personal con PDH, la jueza Verónica Galicia, y las condiciones que yo conocí hace 10 años eran peores. Entonces, es cierto, no hay separación de perfiles, los perfiles criminales de los adolescentes ha aumentado, pero ese es un tema previo a que entren en conflicto con la ley penal. Estamos hablando de un tema de seguridad y un tema de justicia, que es una línea muy, muy delgada la que las divide y que muchas veces se suele confundir. Licenciado, usted presentó una iniciativa para modificar la actual ley y darle un enfoque que pareciera, o la percepción es de que es incrementar las penas hacia los jóvenes. ¿Cuál es, en síntesis, la propuesta suya? Bueno, la propuesta tiene 3 puntos importantes. El primero, que ya está en la ley Pina, pero que aquí se hace se resalta nuevamente, la creación de los centros intermedios. Y los centros intermedios es cuando el menor que está en privado de libertad cumple la mayoría de edad. La ley Pina mandata que debe ser separado y debe estar en un centro especial para eso. No se les puede enviar ni a una cárcel de adultos, pero tampoco deben permanecer con los menores. Algo que no se ha cumplido, el licenciado ha mencionado un tema de perfiles, entonces aquí se recalca y se hace un poco más de énfasis en esto. El segundo punto es el de las penas. El endurecimiento de penas lo que se hace acá es una cierta homologación del sistema de adultos con el sistema de menores. Y lo que ponemos nosotros en esta iniciativa de ley es el concurso de delitos. Me explico. Ahorita un menor de edad, por rango de edad, digamos entre 13 y 15 años, la pena máxima que puede obtener de privación de libertad es 2 años y de 15 años a 18 es 6. Veamos el caso de un menor de edad. Tiene 14 años,
secuestra a una mujer, la viola, la tortura y la mata. El juez, de acuerdo a su criterio, le puede dar a un máximo de 2 años de privación de libertad. Si la víctima tiene la suerte de que el agresor es mayor de 15 años, entonces probablemente tenga una sentencia de 6 años. No importa todos los delitos que cometió, los hechos que están cometidos en este acto. Si fuera un adulto, entonces le pondría una sentencia por secuestro, una por violación, una por tortura y una por asesinato. Lo que hacemos en esta propuesta de ley es eso precisamente, que el menor en conflicto con la ley penal tenga un concurso de delitos a la hora de ser juzgado con un tope máximo de 15 años. Es decir, el mismo ejemplo, tiene 14 años, se secuestra, viola, tortura y asesina, entonces el juez le puede dar una prisión, por ejemplo, una privación de libertad, 3 años por el secuestro, 3 por la violación, 2 por la tortura y 3 por el asesinato, por ejemplo. O hasta llegar a un tope de 15 años. Eso es lo que se está haciendo. Y la tercera es el tema de básicamente la reincidencia. Llega un menor de edad en conflicto con la ley penal y llega por un caso de un robo celular. El juez decide que no hay que privarlo de libertad, sino le da libertad asistida y lo manda a terapia y todo. Y después del periodo en que se cumple la sentencia de él, vuelve a delinquir, el juez no puede basar para su sentencia, decir, mire, pero es que él ya había cometido previamente un delito. Esto no existe. Esos, a grandes rasgos, los 3 temas que se enfoca la reforma a la ley Pina. Yo estoy muy sabido, muy entendido y muy consciente que no es la solución, ni es la panacea, ni es mucho menos. Esto no es la solución final. Este es uno de los ejes de los que se debe trabajar con el tema de la niñez. El tema de la niñez es prevención, es protección y es sanción. Entonces, el tema de prevención, acabamos de ver el lanzamiento de la Política Nacional de Prevención de la Violencia, un trabajo presentado por el viceministro Romero, excelente trabajo, por cierto, donde ahí toca todo el tema de la prevención, que es educación, recreación, deporte, salud, todo. Y ahí están quiénes son los que deben ver eso. El tema de protección, que la Secretaría de Bienestar Social, que no lo cumple. El hogar seguro es la mejor muestra. Ahí la mayoría de las niñas que murieron estaban en protección, no eran niñas en conflicto con la ley penal. Y después viene el tema de la sanción, que es el que nos compete a nosotros como Congreso, que nosotros podemos legislar en base a eso. Esos son los 3 ejes que se deben analizar y ahorita, tal vez en el tiempo en que yo presenté la iniciativa de ley, que fue en el 2014, no se comprendía muy bien. Ahora que ha salido la Política Nacional de Prevención, ya tiene más sentido, porque entonces la prevención, todo lo que se debe hacer para evitar que el niño y que el adolescente se convierta en un delincuente. Y debe haber condiciones económicas, acceso a trabajo, educación, becas, recreación, todo lo que el esfuerzo que debe hacer el Estado para evitar que los menores se involucren en maras. Entonces, está el de prevención, muy bueno. Está el de protección, hay que mejorarlo infinitamente. Y entonces entra el de sanción. Ahí es donde se conjugan los 3. Bueno, se nos fue este primer segmento muy rápidamente, pero vamos a regresar con las posiciones de ustedes respecto a estas propuestas. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. Licenciada, entiendo que usted tiene algunos reparos, por decirlo de alguna forma, respecto a la propuesta del diputado Lira. Cuéntenos. Bueno, desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hemos procurado que el fortalecimiento del Estado de Derecho tenga su curso y entre ellos está la implementación de la normativa que ya ha sido aprobada por el Estado de Guatemala. Como bien decía el diputado Lira, desde el año 2003 está vigente la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la cual contempla un procedimiento especializado para sancionar penalmente a los adolescentes que cometan hechos delictivos. El 261 de dicho marco legal estipula específicamente la separación que debe de existir a la hora de que se prive de libertad a un adolescente que haya cometido un delito
principalmente de que sea un delito grave, principalmente contra la vida o contra la libertad sexual de las personas. El incumplimiento a este artículo es el que nosotros vemos con preocupación. Creemos que es importante que se aumenten los recursos de la Secretaría de Bienestar Social para que la misma pueda tener estos espacios diferenciados para que los adolescentes que van cumpliendo la mayoría de edad en cumplimiento de este artículo 261 puedan cumplir su condena de continuar con su sanción socioeducativa en un espacio adecuado que, como bien decía el colega Zoel, cumpla con los fines de las sanciones socioeducativas. ¿Según usted la ley ya contempla entonces esta separación que se tiene que hacer? Nosotros vemos que la Ley de Protección Integral ya contempla estos aspectos, que lo que necesitamos es apostarle al cumplimiento del marco legal, apostarle al cumplimiento de los estándares internacionales que están contemplados en la Convención de los Derechos del Niño y dar seguimiento a las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha plasmado para el caso de Guatemala. Desde el año 2010, el Comité de los Derechos del Niño en reiteradas ocasiones ha manifestado su preocupación por el incumplimiento del marco legal que ya está vigente en el país. Asimismo, vemos con agrado que esta política de prevención de la violencia y el delito que manifestaba el diputado Lira sea un norte, sea una hoja de ruta para realmente fortalecer los programas de la protección social y poder realmente contar con programas eficientes y efectivos que ataquen las causas estructurales de por qué los adolescentes llegan a tener contacto con un sistema de justicia penal juvenil. Licenciada, toma sentido, digamos, el diputado nos mencionaba el caso, por ejemplo, de un adolescente que puede cometer los delitos que él ya mencionó y en el ejemplo, la actual ley lo que nos dice es que son 2 años nada más lo que pueden tener como condena. ¿Es razonable eso considerando la magnitud de un delito de esa naturaleza? ¿O deberíamos realmente de tratar de discutir la propuesta del diputado? La inimputabilidad no es sinónimo de irresponsabilidad ni de impunidad. Los legisladores en la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 20, manifiestan que en el caso de los adolescentes, en los menores de edad que han cometido un hecho delictivo, una legislación específica dará una ponderación adecuada a los hechos delictivos que los mismos cometan, precisamente porque los menores de edad no han culminado su proceso de educación, su proceso de formación, su proceso social. Hoy por hoy yo lo invitaría a que usted fuera a visitar cómo están estos centros de privación de libertad que, como bien decía Zoel, están en una crisis, están peor que hace 10 años. Están los adolescentes sin hacer nada, como en el video que ustedes mostraban al inicio, están los adolescentes 24 horas al día en jaulas, sin ningún programa, sin salir a ver la luz del sol. Están peores que los adultos. Realmente esto merece una sanción muy fuerte al Estado de Guatemala por estar incumpliendo con todos los tratados y convenios internacionales. Precisamente el día de ayer, en el marco del aniversario de Nelson Mandela, él hacía la reflexión en las reglas de Nelson Mandela de la importancia de incorporar en los reglamentos de administración de estos centros de privación de libertad directrices dignas, principalmente contando con personal especializado para atender a los adolescentes que se encuentran en estos centros, lo cual todavía es un desafío. Estamos hablando que debería de existir personal de psicología, pedagogía, psiquiatría, trabajo social, encargado de implementar los programas alternativos a la privación de libertad. Licenciado, ¿su opinión? Bueno, hay que partir de una cuestión, ¿no? Evidentemente el sistema actual está fallando de forma notoria, ¿no? Inicialmente por un tema de inversión. La infraestructura es insuficiente, la que hay también es pésima, la relación de monitores versus cantidad de menores privados de libertad también es deficiente, ¿no? Hay más o menos 10 reclusos por monitor, cuando las recomendaciones son más o menos 3 o 4. Es decir, obviamente hay casos en los cuales está fallando esta política, y muchos de esos problemas tienen que ver con la implementación de la política. Es decir, la ley Pina tiene un marco base razonable, digámoslo así, base razonable, que creo que puede ser revisado, pero en general los problemas surgen de la implementación, ¿no? Y en la inversión. Ahora bien, incluso el problema que hay en cuanto a la separación de menores de edad, de mayores de edad, porque cuando cumplen una pena de 6 años, por ejemplo, un menor condenado a los 16 años, cuando cumple 18 debería ser apartado de esa situación. Eso empeora las circunstancias, ¿no? Porque estamos mezclando perfiles criminales distintos y estamos causando daños fuertes. Yo con eso estoy de acuerdo y creo que esa primera variable sin duda es un reto de corto plazo
de la política pública, no es un tema legislativo solamente, o principalmente no legislativo, es un tema puramente de implementación. Pero por el otro lado sí veo que se pueden revisar varios aspectos, un poco en la línea de lo que planteaba el diputado Lira, respecto de las sanciones que van a tener algunos menores de edad que cometen delitos de suma gravedad. Más o menos en datos de 2012, que publicaba el CIEN, se calculaba que un 43% o 46% de los delitos que cometían los menores de edad en privación de libertad tenían que ver con delitos contra la vida. O sea que estamos hablando también que un porcentaje importante de estos menores de edad que están en una pena privativa de libertad ha cometido delitos graves. Y no considero suficiente una pena de 6 años de privación de libertad para tratar de reinsertar a la sociedad, si es el caso y es posible, cuando estamos hablando de múltiples homicidios, violaciones u otros delitos mayores que probablemente en una pena de 6 años no se podrían, corregir, ¿no? Aun y cuando, y lo quiero aclarar, ¿no? Aun y cuando corrijamos la situación actual de los centros de privación de libertad para menores, aun y cuando lo corrijamos, lo mejoremos y demos condiciones mejores, no soy completamente optimista en cuanto que estos menores de edad con esos delitos, concretamente contra la vida o contra la libertad sexual, puedan ser reincorporados con éxito a la sociedad en un plazo de 5 o 6 años. No lo veo realmente posible. Bueno, a mí me parece, conozco muy bien a profundidad de hace rato la iniciativa del diputado. Estoy de acuerdo, no en que se reforme la ley con determinadas cuestiones, sino que hay cuestiones procedimentales que se deben de implementar. Por ejemplo, ahí plantea una serie de pasos para elaborar un plan individual y proyecto educativo, etc. Me parece que esos son temas ya de especialización y eso es lo que tenemos que exigir, que se implemente la ley de protección integral y ese principio de especialización, que digamos es aquel que propulsa el cambio, ¿verdad?, de paradigmas en la atención a adolescentes. Con el tema de la atención a largo plazo, Martín Estrella yo invité al diputado, lamentablemente no pudo llegar a un seminario, a 2 invitados, uno de reforma penitenciaria, que también trabajó ese tema, y al tema de establecer un modelo para los centros de adolescentes privados de libertad, que fue hace algunos años y llegó gente de UNICEF. Martín Estrella planteaba, él es psicólogo a cargo de un centro de la Dolorosa, pareciera que en Ecuador los muchachos no cometieran delitos tan fuertes, pero sí. Él decía que 6 años ya es de por sí un tema complicado para poder generar un proceso de inserción. Él plantea que 4 años son suficientes, pero con procesos sostenibles. Es decir, la propuesta sería reducir, de hecho, la no pena una de propuesta, 6 a 4. digamos que mantener los 6 años, pero con procesos sostenibles. Él criticaba la ley cuando planteaba muchos años, y eso que ellos lucharon, Ecuador la aumentó, bajó más bien la edad de responsabilidad, no los años de privación de libertad, pero él planteaba esa distancia, decía, 4 años uno puede trabajar muy bien con procesos sostenibles y empezar a generar ese vínculo con la sociedad, con la familia, con otro tipo de estructuras que no sean las que lo llevaron a cometer el delito. 6 años son 2 años que se van a perder y que el Estado va a invertir en un muchacho adentro de un centro. Ellos tienen un programa, un modelo que se llama, que más bien es una universidad, es un centro precioso, se llama La Dolorosa, está en un lugar que se llama, paradójico, la Nariz del Diablo. Entonces uno sale ahí y la gente va, imagínense, la Nariz del Diablo me decía, no salgas aquí porque te van a asaltar. Yo vengo de Guatemala, no hay ningún problema. Entonces sé cómo caminar por las calles. Y pues la gente, la idea era que ese centro sea semiabierto, digamos, de prelibertad, que los muchachos salgan toda vez, cumplan con todo su proceso adentro de responsabilidad digamos, de estudio, de aseo personal, de ayuda colectiva, de trabajo, todo el cumplimiento del plan, salgan con su familia el fin de semana. Eso les permite empezar a tener un contacto, pero eso es un año previo. Aquí en Guatemala la ley dice que son 6 meses para preparar al muchacho, pero lo preparan adentro del centro. Eso no puede ser posible. Lo ponen a la puerta y es lo que estás planteando. Va a reincidir. Eso no puede ser posible. Y aquí tenemos que entrar a generar ese enlace que lo planteamos hace mucho rato y el viceministro Axel Romero tiene muy claro eso. Un muchacho sale de un centro de privación de libertad, ¿a dónde va a ir a dar? Ahí es donde entra todo el tema de prevención, ¿verdad? Y es prevención terciaria, lo que ya trabajamos acá, y ver que no reincida es prevención terciaria. Pero acá si ponemos al muchacho sin las capacidades laborales, sin las capacidades, digamos, personales, que haber cometido un delito, cuando uno habla con ellos, uno de estos delitos, por muy tatuado que esté, también le afectó en la personalidad. Es complicado eso.
Entonces no lo podemos poner a la calle y darle una patada si ya tiramos la llave cuando lo encerramos. Claro, eso es desde la perspectiva de la persona que ha cometido el delito. Pero ¿qué pasa con la familia que, por ejemplo, haya cometido un delito muy grave, que haya matado, que haya incluso descuartizado a otro ser humano? ¿Quedan reparados ellos del daño que se hizo o no? Lo que pasa es que el tema de la reparación va más allá de la cárcel. La cárcel es una sanción directamente al imputado, en este caso a la persona sancionada. Estamos hablando de derecho penal propiamente y derecho sancionatorio. El tema de la reparación a la víctima es un tema que lamentablemente en Guatemala la víctima ha sido, digamos, hasta ahora algunos casos como los de lesa humanidad, algunos casos, bueno, nosotros somos víctimas de temas de corrupción, de cooptación. ¿Cómo nos van a resarcir? A mí no me interesa ver los privados de libertad 100 años ahí, si no van a devolver la plata que supuestamente se han robado. Entonces el tema del resarcimiento o la reparación digna hay que revisarlo también. La víctima solo se toma por el Ministerio Público, hasta ahora no ha podido superar eso como un testigo más en un proceso. Y creo que ahí gracias por la invitación, me parece que es importante empezar también a hablar sobre el tema de la víctima y cómo va a ser su reparación, porque no le hemos preguntado. Hay casos como los de Ruanda, como los de Sudáfrica, donde la familia no quería fusilar al general que había asesinado a su hijo, sino saber por qué lo había matado. Y a partir de ahí empezar todo un proceso de reparación. Es decir, que tenemos que sentarnos y analizar, y no solo ver el tema de la cárcel. Y hay otro tipo de sanciones también, ¿verdad?, que pueden ser mucho más reparadoras para las víctimas. Se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre jóvenes en conflicto con la ley. Aquí pareciera que hay diversos temas que están flotando, digamos. Uno es el tema de cómo de alguna forma el sistema tiene un enfoque de reinsertar a la persona que ha cometido un delito, pero también debería tener el factor de cómo prevenir que esa persona ingrese o que cometa ese tipo de delitos, pero también está el tema de la justicia para aquellos que han sido víctimas de estas personas, y también el tema de los incentivos que tiene un muchacho para cometer estos delitos. Porque yo no sé, digamos, si pudiéramos afirmar que todos y cada uno de los muchachos que han cometido un delito son personas que han estado en situación de riesgo, que su situación pueda tener algún tipo de justificación. Podemos afirmar categóricamente que todos y cada uno de ellos han tenido esa situación o no. Pueden ser atenuantes, pero digamos, ¿cómo conciliar todos estos factores que nos están rodeando, diputado? Bien, mire, aquí hay varios temas que hay que tocar y que han salido a la mesa y que bueno. Primero, aquí nos está hablando de afectando la inimputabilidad de los menores. Cuando se hizo la Constitución en 85, las pandillas que existían, las pandillas eran de escaramuzas. Las pandillas no eran de violar, secuestrar, descuartizar. Usted no veía las noticias que muchachitos de 13, 14 años descuartizaban a alguien. Y quiero ejemplificar algo. Cuando yo presenté la iniciativa de ley, posteriormente salió el video, en los medios salió, de un señor que lo asesinaron a él junto con su mamá. Y agarraron al asesino porque había cámaras y ellos no se dieron cuenta. Entonces se ve que el muchachito dispara, cae la señora, cae él, el niño se voltea y entrega la pistola. Sorpresa, el único menor de edad de todos los que iban ahí era el que disparó. ¿Por qué? Porque al final la sentencia es pequeña. Ya les digo, 2 años o 6 años máximo, dependiendo del criterio del juez y todo. Yo entiendo la parte que plantea la licenciada Medina y estoy totalmente de acuerdo con ella. Que ha fallado la SBS en el tema de la protección, que han fallado todos los programas que se debiesen hacer de prevención, también han fallado. Incluso, ¿cómo se les va a reformar o cómo se les va a tratar de reinsertar? Si cuando se les tenía los talleres, por ejemplo, de carpintería, de herrería, de panadería, lo que hacían era hacer armas. Es más,
A mí no me gusta sacar el caso, pero el famoso profesor Winter, el pobre, a él lo abrieron con un clavo, porque desarmaron un pedazo de pared y la tabla que tenía clavo, con eso lo desarmaron. Entonces se quitaron todos esos programas de reinserción, porque los muchachos iban a hacer armas. Claro, ha fallado todo el sistema. Y vamos a decirlo así, los niños han sido víctimas, está bien, yo acepto, son víctimas. Se convierten en victimarios, pero el sistema regresa y los vuelve víctimas. Y algo que no tenemos que olvidar nunca, el Smiley y todos los que están ahí ahorita, ellos fueron niños delincuentes y pasaron por esos centros. Que los centros, la política pública que había de reinserción no los reinsertó, no los logró ayudar a componerse, por así decirle, ese es otro problema. Pero mire, actualmente la ley no se cumple y ese es uno de los problemas graves, yo lo reconozco. Mire, la única separación que hay ahorita es paisas y mareros, así es. Entonces los paisas son los que no son mareros o los que ya salieron de la mara. Y de ahí los mareros, y los mareros sí están subdivididos, en un lado están los 18, están contra los MS, así. No hay división, separación por delito. Entonces el que se robó una gallina está junto al que descuartizó a alguien, junto a la par del que violó a algún niño. Así están ahorita en los centros de privación. No han funcionado, no han aplicado las políticas, sí. Eso no es causa, ni es justificante para que no haya en la parte de sanción que hacer una clase de endurecimiento. Y por eso es que hacemos una homologación del sistema de adultos con el sistema de menores. Y les quiero contar algo. Esta iniciativa de ley no es que yo me la fumé o que yo un día me desperté y dije vamos a ponerle más a los menores. Esto se llevó a cabo en una mesa de trabajo con los jueces de ejecución de sentencia de menores, con psicólogos del organismo judicial, con el MP, con la Defensoría Pública Penal. Se discutió y se trabajó casi un año esta propuesta que salió. Habían propuestas, analizamos por ejemplo la de Costa Rica. La de Costa Rica es mucho más dura, es durísima para el tema de menores. Y estamos aquí nomás. Conste que no me estoy refiriendo a ejemplos anglosajones donde a los menores, sin importar la edad, los juzgan como adultos. No, vimos la propuesta de Costa Rica y sentimos que por las mismas condiciones económicas, las mismas condiciones bajo las cuales han crecido los adolescentes y los niños en Costa Rica son diferentes a las nuestras, debía ser una homologación que no fuera tan drástica y tan dura como esa. Pero sí se necesita, porque el incentivo está ahí. Y créanme, yo trato de ponerme en los zapatos de los menores, pero el incentivo está ahí. Le dan 2 años y casi que le podría decir que en muchos casos es como un escalafón dentro de la mara. El que mata a alguien y pasa por la cárcel y todo, como que va ganando prestigio, va ganando estatus, hasta que va subiendo. Y por eso reitero, el Smiley, el Smurf y todos esos que hemos visto, ellos fueron menores en conflicto con la ley penal. A la luz de lo que menciona el diputado, que de hecho es muy común ver en medios, por ejemplo, de muchachos en Estados Unidos que matan a otros muchachos o hacen cosas que son sumamente, podríamos decir, impactantes. Y efectivamente muchas veces el juez puede tener el criterio de decir, bueno, dado la gravedad, no lo vamos a juzgar como un menor, sino lo vamos a juzgar como un mayor de edad, como una persona mayor de edad. Ese es otra propuesta, digamos, pero considerando esas situaciones, ¿cuál es la opinión de ustedes comparándola con la del diputado Lira, que pareciera que digamos no es tan dura como esa? Hoy por hoy el planteamiento que usted hace es inviable. Estaríamos contradiciendo la Convención sobre los Derechos del Niño, que como le mencionaba fue ratificada en 1990. Cabe resaltar que ninguna Estados forma no la es el firmó, único al país parecer de todo el mundo que Ya. no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Pero Guatemala la ha ratificado y cada 5 años reporta los avances en la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ninguna forma de violencia es justificable y toda forma de violencia es prevenible. La mayoría de estos adolescentes que están ingresando a los centros de privación de libertad provienen de familias de escasos recursos, familias desestructuradas, muchachos a los que dentro de ese grado de vulnerabilidad son muy fácilmente captados
por redes de crimen organizados para ser utilizados. Y los estudios, principalmente a través de psicólogos y psiquiatras, han demostrado que por cada mes que una persona sea víctima o victimario que pasa privado de libertad, tiene 3 meses de retraso en su desarrollo físico, emocional y social. Y está también demostrado que la privación de libertad no es la solución para reducir los índices de criminalidad en el país. De los 4.000 homicidios que se cometen aproximadamente al año, de los 4.000 asesinatos, estamos hablando que el 1.48% es cometido por adolescentes. Y si usted revisa también las estadísticas de los adolescentes que están privados de libertad, estos 800 que mencionaba Zoel, algunos de ellos están por portación ilegal de arma de fuego. Eso también llama a la reflexión de la ausencia de políticas de registro y del control de las armas de fuego y cómo es muy fácil en este país que un menor de edad pueda tener armas de fuego para la comisión también de cualquier hecho delictivo, ¿verdad? Es decir, hace falta muchísimo en la implementación de todas las políticas públicas y de la normativa legal ya vigente. Creo que es una gran oportunidad las diferentes tragedias que han ocurrido en Guatemala para hacer una revisión también de las asignaciones presupuestarias que tienen estas instancias encargadas de la protección especial y de la protección social. Mientras no se trabaje en establecer programas alternativos a la privación de libertad, mientras no se profesionalice y especialice al personal de la Secretaría de Bienestar Social, seguiremos teniendo otras bombas de tiempo como lo ocurrido el 14 de marzo en estos hogares, en estos centros de privación de libertad de la Secretaría de Bienestar Social. Licenciado, ¿y es la Secretaría de Bienestar Social el modelo adecuado para atender estos casos o debería de ser otro ente totalmente distinto? Porque pareciera que ese modelo tampoco ha dado los resultados que se esperarían. Sí, habría que evaluar si es la Secretaría de Bienestar Social la más indicada, ¿no? En otros países hay institutos autónomos, ¿no?, que tienen que lidiar con estos temas. Probablemente la Secretaría no sea, desde ningún punto de vista, la forma más efectiva de hacerlo, sobre todo por el tema de recursos, de capacidad de ejecución, por independencia funcional. No cabe duda que la Secretaría de Bienestar Social no debería ser la más indicada. ¿Cuál sería el modelo? Tampoco tengo la respuesta. Una institución autónoma puede ser una opción, un instituto. Hay varios modelos adicionales que se pueden emplear. Ciertamente la Secretaría ha fallado, ha fracasado rotundamente en todos los temas que tienen que ver con menores de edad. Eso es un hecho. Tanto los que están con conflicto con la ley penal como quienes están en resguardo. Es decir, hay un tema muy Y que por muy objetivo importante. pareciera que también no es conveniente mezclar a jóvenes que pues, lo que necesitan es protección, porque muchas veces han sido víctimas, como sucedía con las niñas del hogar seguro, con tener al mismo tiempo la misión de resguardar a jóvenes en conflicto con la ley. Son perfiles totalmente distintos, no sé si me equivoco. Totalmente, sí. Sí, totalmente diferente, y efectivamente la Secretaría de Bienestar Social tiene a su cargo la prestación de servicios esenciales, tanto para los niños que son víctimas o están amenazados o violados en sus derechos, como el caso de la tragedia del hogar seguro, que eran niñas que estaban ahí por protección. Así también tiene a su cargo todos los programas de adolescentes en conflicto con la ley penal, privilegiando, como bien lo dice la Ley de Protección Integral, trabajar planes individuales de socialización, de inserción, de formación, conjuntamente con la familia, que es un gran ausente en estos programas que se están implementando. Consideramos que el trabajar con la familia es clave para garantizar la no repetición de los hechos que se han dado, tanto en los casos de niñez víctima como en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Perdón, se nos ha terminado el tiempo de este segmento, pero todavía nos falta un segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. Diputado, ¿usted quería hablar? Sí, y escuchando, y yo estoy de acuerdo con lo que dice. Y por eso dije al principio, en mi primera intervención, son los 3 aspectos los que hay que trabajar: la prevención, la protección y la sanción. En este momento que yo hago esta propuesta, desde hace 3 años he hecho esta propuesta, que es el eje en el que yo puedo colaborar, que es en el tema de la sanción,
Para eso están los otros entes que ven los otros dos ejes. No se ha cumplido, se ha fallado, por supuesto, y tenemos que exigir cuentas ante eso, pero por algún lado hay que empezar. Yo no quiero justificar a la fuerza el tema del endurecimiento de penas, pero creo que puede ser una medida que ayude, incluso una medida que ayude a evitar que los menores sean tomados por las pandillas, porque, a ver, ¿qué le va a interesar a una pandilla mantener a uno que cometió un delito por ellos, mantenerlo 10 años? ¿Me entienden? Porque a veces están 1 año o con suerte están 2. Y les ayudan y los van a ver y les dan apoyo económico a ellos y a sus familias cuando las tienen. Pero yo no sé si los van a mantener durante 10 años, durante 11, durante 12 años. Y agarrar niños más pequeños para cometer delitos de sicariato y otros delitos, lo veo muy difícil. Yo realmente creo que va a ser muy difícil que un niño de 8, 9, 10 años vaya y cometa delitos de sicariato, descuartice a alguien o se vuelva asaltante o esas cosas. Por eso es que la ley está basada y original la pena también desde los 13 años, que es la etapa donde, digamos, ya tiene determinadas características y cualidades el menor. Entiendo también el tema de que no se ha terminado de desarrollar el lóbulo frontal y toda la parte de la conciencia y el pensamiento del menor, pero al final está cometiendo acciones que son duras. Y el resarcimiento, si bien es cierto, la víctima no se ha hablado, el tema de resarcimiento como tal, sí le da determinada, más que satisfacción, tranquilidad. Saber que la persona que asesinó o que violó o que descuartizó a su familiar está resguardado y que no va a salir en 2 años, encima de que como lo capturaron, encima a buscar venganza. Entiendo el resarcimiento y para eso es que aprobamos el año pasado la creación del Instituto de la Víctima y ese lleva todo un compendio de programas para resarcimiento. Pero el tema de la prisión no es más que resarcimiento, es una tranquilidad que le da a la familia de la víctima. Bueno, con 2 temas. Uno, hay que analizar si la Secretaría de Bienestar Social es la institución. Hay otro tipo de modelos que se encargan en otros países, digamos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Qué podríamos poner? Por ejemplo, en Estados Unidos hay institutos de atención a la víctima o al victimario. Son atenciones al delincuente, ¿verdad? Es un instituto de la delincuencia o de criminología donde atienden a los adolescentes. En Europa hay otro tipo de modelos. Pero también hay ese solo para revisar de que hay otro tipo de modelos. No estoy diciendo que esos sean o adoptables a Guatemala. Creo que hay que verlo desde nuestro concepto. Con el tema de aumentar la sanción, porque los muchachos agarran a uno y va a ir a parar 2 años o 6 años a un centro de privación de libertad, eso es un tema que hay que analizarlo bien y ese siempre lo he dicho, porque es un tema que las estructuras criminales, por ejemplo, esos jóvenes que están involucrados en pandillas como la Rueda de la 18 o la Rueda de la Mara Salvatrucha, no tienen una política criminal bondadosa. Van a decir, bueno, vos sos el que va a cumplir menos años, así que vos comete el delito. Es un tema de vulnerabilidad. ¿Quién es el más fácil? El penal incluso más barato de pagarle en el tema de sicariato. Va a cobrar menos un muchacho de 13 años que alguien que tiene 25 años. Yo sé que me voy a arriesgar. El muchacho, lo dijo el diputado, con ese escalafón que va tomando, pues hay incentivos también, eso es innegable. Yo miro como referencia a la pandilla y entonces quiero ser como el ranflero de la pandilla, como el jefe de la pandilla. Y quiero ir escalando y quiero llegar a eso. Y por lo tanto voy a participar en ese tema. No me importa cuántos años de privación de libertad me den. Si voy a estar ahí más tiempo, mucho mejor para mí. Y esto, no sé, ese es un tema que no me atrevería ni a afirmar ni a negarlo. No sé qué tanto las víctimas hayan sido tomadas en cuenta para saber que están privados en libertad o que simplemente hayan sido sancionados. Y esos son temas que creo que nos deben invitar a continuar con este tipo de debates para ir mejorando el sistema. Pero creo que ahorita hay que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es pocos recursos, falta de especialización, una secretaría que lamentablemente es el presidente quien nombra al secretario y el secretario es el quien nombra a sus subsecretarios. Y esa es una gran debilidad porque nos hemos topado con que no siempre han sido idóneos. Bueno, ahora la secretaria ha tenido apertura para trabajar, estamos viendo cómo se invita para construir un modelo, pero
pero también nos han invitado a otros y al final de cuentas no se logra nada, ¿verdad? Entonces son temas que hay que revisar, porque es una institución que se ha politizado a tal punto de que también el Ministerio de Desarrollo se ha metido ahí, ha extraído algunas cuestiones que podrían servir para evitar este tipo de motines, ¿verdad? Entonces creo que sí es un tema que hay que mantener el debate, no hay que enfriarlo, y para poder salir adelante. ¿Es posible hablar de rehabilitación cuando uno ve las dinámicas de las pandillas? ¿Es realmente posible lograr la rehabilitación de personas que han cometido este tipo de delitos tan graves y considerar eso como una cuestión factible, invertir recursos en eso? ¿Es realmente factible esa noción o realmente estamos pensando en un ideal pero que en la práctica es muy difícil de lograr? Nos quedan 5 minutos, así que les voy a pedir que sean por favor breves en sus intervenciones. Bueno, yo creo que hay consenso en la neurociencia que evidentemente los temas fenotípicos pesan mucho, más que los genotípicos, ¿no? Obviamente el tema genotípico tiene mucho que ver, por eso vemos más propensión de parte de los hombres jóvenes a cometer crímenes violentos, pero ciertamente el factor fenotípico es pesado. Es decir, sí hay evidencia científica para asegurar o afirmar que el tema ambiental, el tema fenotípico, pesa más que el genotípico. También es cierto que tenemos que evaluar cuáles son nuestras capacidades como Estado. Yo creo que es un poco el tema que hay que ver. ¿Podemos financiar un modelo a la americana, a la europea, de reinserción y de rehabilitación de los jóvenes que han cometido delitos muy atroces? Yo tendo a ser un poco más pesimista. Creo que no es un modelo que podamos pagar. Y que además, digamos, funcionan con una lógica de disciplina interna que hace muy difícil para una institución poderlos manejar, porque son personas que de alguna forma, pues sí, retan constantemente a la autoridad y el régimen que tendrían que tener también no tendría que ser para nada blando, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, ¿no? Y donde vemos que se están revirtiendo esas políticas es en el primer mundo. Sabemos, por ejemplo, Uruguay tratando de regresar el reloj y decir que sean imputables los menores. Vemos a Costa Rica, Argentina que se rehúsa, digamos, a cambiar ese modelo. En Argentina todavía son imputables los menores de edad. ¿Dónde vemos los cambios? En Estados Unidos, en Nueva York, en Carolina del Norte, donde se debate ahora mismo que los menores de edad no pueden ser imputables. Pero claro, son países con una renta per cápita súper alta, que pueden pagar sistemas modernos, súper atendidos, y pueden con especialización, con modernización, que pueden pagar ese modelo. Yo no sé si Guatemala puede pagar un modelo tan moderno si ni siquiera las prisiones, que serían la parte más primigenia de la sanción penal, lo podemos atender. Si no podemos ni siquiera construir prisiones, vigilar a los prisioneros mayores de edad, yo no creo sinceramente, con mucha honestidad, que sea un modelo pagable y de corto plazo. Y que las dinámicas que se dan en el sector penitenciario general son muchas veces las mismas que se dan en las de menores de edad. Es una réplica con el agravante que los chicos están en unas condiciones indignas. Están en peores condiciones, como les decía, están en jaulas prácticamente. Salen 2 horas por semana. Así es, no hay ningún contacto tampoco. Ahora, eso no requiere un cambio de ley. O sea, lo que claro, eso requiere es implementar la ley, implementar lo que ya está aprobado por el Congreso de la República. Y eso incluye tener programas, tener personal especializado para que realmente estos chicos puedan apostarle a tener una reinserción y una resocialización, ¿verdad? Simplemente es tener la voluntad política de querer implementar programas y desconcentrar los mismos para que esto pueda llegar a todo el territorio del país, ¿verdad? Pero ¿tenemos los recursos para algo tan sofisticado como lo decía el licenciado Ortiz? ¿O no? Creo que la voluntad política se traduce en inversión y en recursos. Creo que ahorita que se está discutiendo el Plan Operativo Anual 2018 de Bienestar Social, es una oportunidad para que el Congreso de la República revise la asignación presupuestaria que está para la Subsecretaría de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y que ese presupuesto no esté enfocado exclusivamente a la parte de infraestructura, que claro que es importante, sino también a la parte del recurso humano, a contar con perfiles idóneos para atender estos programas. Pero, sí, pero mire, necesitamos endurecer las penas, insisto, y lo voy a explicar por qué. ¿Cómo los va usted a reinsertar a la sociedad? ¿Cómo los va a reformar? ¿Cómo va a aplicar programas si lo que van a hacer es crear armas y matar a alguien? Usted sabe que se está peleando se peleó durante mucho tiempo la sentencia de los menores que descuartizaban al profesor Winter porque eran menores, tenían 14 años, 15 años. Entonces descuartizaban al profesor y bueno, sabían que le iban a dar 2, 3 años
Esa fue la condena. Esa fue la condena. Solo hubo uno que la condena fue mayor, creo que se le dio 8 o 9 años. Pero después todos los demás tuvieron una condena menor de 6 años. Y estaban ahí no precisamente por equivocación, o sea, ya estaban ahí por haber cometido delitos. Entonces, hay que endurecer una parte de penas para que los desmotive a cometer delitos mientras se pueden aplicar los programas de reinserción. Yo estoy de acuerdo con los programas. Ojalá les enseñaran panadería, herrería, carpintería, taller, mecánica, todo tecnología. Mire, de ahí podrían salir los próximos blogueros, podría salir una generación fantástica porque son jóvenes, pero no se les puede dar herramientas porque las usan para el mal, porque saben que no hay un castigo duro, pero tampoco hay un castigo duro, no hay una penalización dura para aquel que traspasa los límites de la ley y que cumple. Cometen actos delictivos de adultos, pero quieren ser tratados como niños. Perfecto. Se nos ha terminado el tiempo, pero no quisiera que la contraparte no tuviera un momento de conclusiones, así que en 30 segundos, licenciado. Bueno, lo que pasa es de que no se ha aprobado otra forma de más que el encierro, y cuando se dio ahí hay tela que cortar con respecto al asesinato del profesor, etc. No, y fue al revés. Fue uno el que se quedó en los centros de privación de libertad, el resto pasaron a la zona 18. Condenados ya, procesados penalmente como adultos por haber cometido el hecho ya siendo adultos. Ajá. Pero respecto a cómo se va a atender, no se trata de endurecer más el tema, porque no va a resolver absolutamente nada. Es más, vamos a tener más tiempo a las personas privadas de libertad en condiciones malas, y la privación de libertad en cualquier parte del mundo de por sí ya genera conflictos. Bueno, lo que sí es cierto es de que tenemos que discutir el modelo actual, porque sin duda alguna está fracasando. De eso creo que tenemos consenso, ¿o no? Muchísimas gracias. El tratamiento continúa, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus aportes, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. Esta semana en Dimensión Acción visitamos el Centro de Atención Integral para el Fortalecimiento de las Familias Guatemaltecas, con el objetivo de conocer su trabajo con jóvenes en conflicto con la ley. Somos CAIFUA, un centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley penal. Este programa incluye varios ejes, dentro de los cuales le puedo mencionar clínica de psicología, trabajo social a través del acompañamiento psicosocial, escuelas psicopedagógicas para padres, madres, encargados y adolescentes. Tenemos orientación de asesoría legal y tenemos algunos programas prácticos como es reforzamiento educativo, inclusión del aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso inglés, y por supuesto tenemos talleres para que ellos puedan incursionar en el ámbito laboral. El programa tiene un costo mínimo porque creemos como institución que también los adolescentes deben de colaborar y participar en su propia rehabilitación. Creemos nosotros como institución que sí hay una oportunidad para todo ser humano. En este programa que tenemos actualmente con los adolescentes, hemos visto los cambios de los adolescentes. Creemos que sí pueden rehabilitarse, creemos que son un potencial para la sociedad y creemos que si se les dan esas oportunidades, son mejores personas para el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Para contactar con CAIFUA puede llamar al 2221 4131 o visitarlos en facebook.com/CAIFUA.